Hola a todos y a todas, buenas noches ya de este viernes 10 de julio. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo desde mi casa. Desde que estamos con este tema de la cuarentena, estamos teniendo nuestros tremendos invitados y invitadas a través de este medio de comunicación. Hoy día, la verdad que hasta hace poquito rato, estuve en la reunión de comité. Les cuento de qué se trata. Ahí participan todos los jefes de bancada y los jefes de comité para definir la tabla de la próxima semana. Bueno, yo soy jefa de comité, de mi comité, y por tanto ese es un debate que estamos, en la que participo todas las semanas. Y bueno, fue un tema complejo porque en la tabla que se estaba proponiendo no estaba la discusión del segundo trámite del proyecto de ley del retiro de los fondos de la AFP, así que tuvimos una discusión más o menos intensa entre el oficialismo y la oposición. Llegó un rato, después de 2 horas y media, les tengo que contar, de mucha presión, donde ellos nos querían mandar el proyecto a la Comisión de Trabajo, no querían que se discutiera, de hecho, esta semana, que ojalá se discutiera el miércoles, casi terminando la jornada, cuando en realidad, acuérdense que el jueves es feriado, por tanto iban... Bueno, la cosa es que pusieron todas las trabas habidas y por haber para evitar de que este proyecto siguiera su discusión. Nosotros queríamos que se discutiese mañana, día sábado. Buscamos la alternativa de que fuera una sesión especial el día lunes, tampoco pudimos, porque las decisiones de la tabla, para que ustedes sepan lo complejo que es que requiere de la unanimidad de todas las bancadas. Y obviamente el oficialismo ponía condiciones. Estaban dispuestos a darla, pero ponían condiciones. Que pasara por trabajo, que después del informe de trabajo pasaran 24 horas para que cumpliera con el reglamento. Por tanto, se iba corriendo y teníamos pocas posibilidades de ser discutidos. Finalmente, después de pujar la mesa, de reclamar harto, logramos que el proyecto se pusiera en tabla a contar del segundo proyecto del día martes, y vamos a iniciar la discusión del proyecto, pero se va a continuar la discusión del proyecto, una reverente estupidez. Nosotros lo que queríamos era discutir todo el día, igual que el otro día, y despacharlo el martes. Se va a continuar el debate del proyecto de ley el día miércoles, hasta votarlo. Por tanto, recién el miércoles vamos a saber cómo nos va con las indicaciones que fueron ingresadas, tanto por el oficialismo y también por algunos parlamentarios de oposición. Me imagino que con el objetivo de mejorar el proyecto. Este ya fue discutido en la Comisión de Constitución, ya fue discutido ahí, ya se despachó, pero logramos, después de harta presión, de que no pasara por trabajo, porque eso nos obligaba de nuevo a recibir nuevas indicaciones, a que ellos en realidad tramitarlo. Y entonces finalmente el proyecto no va a pasar por trabajo, va a llegar solo con el informe de la Comisión de Constitución y se va a empezar a discutir el día martes para ser despachado el día miércoles, para que lo sepan. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, porque además este programa se le hemos dedicado a ese tema, y no con cualquier persona. Tenemos el lujo de invitada, un lujo de invitada. Yo la verdad que antes de ser parlamentaria soñaba con tener la posibilidad de conversar con ella, de hacerle preguntas acerca de varios de sus libros. Yo les quiero contarte, ya saben quién es nuestra invitada, que Alejandra Matus Acuña no solo es periodista, investigadora, escritora, además tiene un máster en administración pública administración pública de la Universidad de Harvard, pero además ha escrito un sinfín de libros, libros de verdad importantísimos, porque ella tiene un trabajo tremendo en la denuncia y la difusión de los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura. Por tanto, hay un libro célebre que de hecho, no sé si se acordarán, pero fue hasta censurado este tremendo libro, y finalmente logró que se pudiera presentar y difundir. Ella es de San Antonio, además, es del distrito de mi compañera de partido. Bueno, el libro negro de la justicia chilena fue un libro muy, muy conocido, muy comentado, que logró instalarse en el debate nacional, sobre todo en la postdictadura, porque estamos hablando además que después las violaciones han continuado, tanta impunidad era lo que quería evitar, digamos, de que este tipo de libros se hicieran conocidos. Tenemos otros libros interesantes, lo voy leyendo, Los archivos del Cardenal 1 y 2, tremendos libros, recomendable todo el rato. Doña Lucía, bueno, varios libros interesantes,
pero nos vamos a referir a uno en particular hoy, que tiene que ver con lo que les comentaba al inicio de la sesión, y que además tiene que ver con un tema que ha sido el tema de la semana, un día histórico, un tema que es muy sensible. Nosotros sabemos que quizás quisiéramos, varios de los que están ahora conectados, y seguramente Alejandra sobre todo, querer eliminar la AFP de una. Nosotros sentimos que el debate de este proyecto de ley en un contexto COVID que pueda permitir el retiro del 10% de los fondos, bueno, hoy día el diputado Belolio nos discutía de que no era el 10%, que para algunas personas era la totalidad de los ahorros, para que vean lo miserable que son los ahorros. En el peor de los casos lo que hace es tambalear el sistema. Hoy día escuchábamos a varios defensores del modelo y defensores del sistema de AFP, que no es un sistema de previsión social. Ya hemos discutido muchas veces también eso y vamos a profundizar más con nuestra querida invitada, pero claramente hoy día están diciendo, mira, parece que no era tan bueno como creíamos. Bueno, sin más preámbulo y para entrar en la revisión de su gran libro, Mitos y Verdades de las AFP, que lo publicó además el año 2017, o sea, y está más vigente que nunca. Yo ahí le voy a preguntar seguramente mucha gente, si no lo había leído, lo empezó a leer, y más de alguno lo ha vuelto a repasar. Así que, sin más preámbulo, quiero dejar la compañía con nosotros ahí para que hagan preguntas a través del chat a nuestra querida Alejandra Matus. Le vamos a dar una bienvenida tremenda a esta querida amiga, compañera. ¿Bien? ¿Tuvo bien la presentación, Ale? Bienvenida. Oye, hiciste cualquier quique. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy intenso el día, te digo, hace 10 minutos terminamos la discusión, casi no tenemos en tabla el proyecto, hubiera sido una pena y una vergüenza a la vez de que no hubiéramos podido lograr que se pusiera un tema que ha sido un proyecto que ha sido de tan conmoción nacional y que ellos quisieran obviarlo. Seguramente hasta lograr que ordenara al oficialismo, eso quieren tiempo, para poder ordenarse entre ellos y salir con todo a tratar de rechazarlo, que es lo que han ofrecido todo el rato. Así que bueno, para ir avanzando, yo quiero que tengo una pauta que me escribieron los chiquillos, porque si no, como ya te diste cuenta, soy re mala para hablar, si no me voy a alargar mucho y la idea es escucharte a ti. Entonces, comentar, obviamente, qué te pareció la histórica votación de la Cámara y, por supuesto, darte el tiempo para que puedas saludar a quienes nos están acompañando. Bueno, lo voy a dividir en dos partes, porque por un lado me alegro y me parece un triunfo de los trabajadores chilenos, trabajadores y trabajadoras de Chile. Creo que los parlamentarios, incluso parlamentarios oficialistas, recogieron ese clamor, porque es un clamor de dejar sentado, al menos por una vez, que los fondos previsionales son de los trabajadores y no de quienes los administran, o de quienes se benefician de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy valioso y me parece que la gente tiene razón en alegrarse y en seguir pendiente de este proyecto que todavía, tal como tú nos contabas, no ha terminado su tramitación y van a, así como se van a poner obstáculos en todas las fases que tiene que pasar, y que muchas veces la gente no conoce como este trámite que pudiera ser una cosa simple, que es ponerlo en tabla, y así, digamos, van a continuar luego, y sobre todo las presiones sobre los diputados que votaron a favor la idea de legislar para que luego voten en contra del proyecto. Dicho esto, a mí me parece trágico que la pandemia, el costo de la pandemia, se esté cargando sobre la espalda de los trabajadores y no se recurra a los recursos fiscales que también son de los trabajadores, que, digamos, la economía chilena, digamos que no produce muchas cosas. La economía chilena más bien extrae cosas que son bienes colectivos en general, por ejemplo, el cobre es un bien público, y tiene otras, y todo lo demás
casi todo lo demás funciona sobre la espalda y los sueldos de los trabajadores. Por ejemplo, la banca, el comercio, el retail y los servicios. Exacto. Todo eso depende de que la gente tenga ingresos para comprar o para endeudarse, como está endeudada gran parte de la población chilena. No está endeudada para viajar en crucero. En general está endeudada para llegar a fin de mes. Exactamente. Y entonces, en el curso de la pandemia, esa bicicleta angustiosa en una sociedad que no tiene los mínimos colchones con los que debiera contar, como una seguridad previsional decente, una salud decente y una educación decente para todos, no solo para algunos. Claro, viene una emergencia sanitaria, se dictan restricciones como cuarentenas, pero el Estado no se hace cargo de esta otra parte que significa ir en auxilio rápido y efectivo de la mayoría de las familias. Se empiezan a aplicar los criterios del Estado subsidiario esta idea de que el único que necesita ayuda es una persona de escasos recursos, y no todas las personas de escasos recursos, porque ahí se empiezan a hacer las subsegmentaciones, que el 40% del 40% del... Se trata, es la lucha constante de darle algo a la menos cantidad posible, porque ese es el cernillo de las fichas CAS y CACEN y registro de hogar y todo, es decir, buscar algo para que, no, usted no lo merece porque cualquier cosa, tiene un refrigerador, no sé. Tiene mucho estudio, que esa es la ignorancia. Sí, en una pandemia. Castigan por los niveles de... Claro. Claro. Sí, por ejemplo, mi mamá, que era profesora básica, nunca recibió ningún beneficio porque era profesora, entonces se suponía que sabía mucho y claro, que recibía un sueldo de miseria, no, pero bueno. El tema es que cuando hay una crisis sanitaria, todas esas disquisiciones que clase media, que todo, además pierden sentido, porque la mayoría de la gente vive de un sueldo o de lo que puede ganar en un trabajo precario que además son abundantes en Chile. Y si no tiene esos recursos, es inmediatamente pobre. No tiene con qué comer, no tiene con qué pagar las cuentas, no tiene con qué pagar los créditos y las deudas con las que vive, y por lo tanto no puede volver a reendeudarse, no puede hacer la bicicleta, pagar la cuota y después sacarla al otro mes. Y eso que hoy día está generando desesperación en una buena parte de la población chilena. El otro día me tocó participar en la presentación de una encuesta que hizo la CUT con Mori, que decía que la mayoría de las personas en Santiago, en la región metropolitana, estaban comiendo un plato de comida al día, incluyendo a personas que ganan hasta 1 millón de pesos. Entonces, todos esos parámetros de ingreso, o sea, que ganaban antes, porque no sabemos, digamos, si los siguen ganando, pero todos estos parámetros de ingreso para suponer que por ese ingreso no necesita ayuda quedan desfasados. Y lo que corresponde es que el Estado se haga cargo de eso. Tú no puedes, la pandemia no se controla solo en los hospitales es la última parte. Las medidas públicas tienen que ser de protección económico, social y sanitaria para que la gente pueda soportar todo ese tiempo en confinamiento o las otras medidas, digamos, que se van a tener que aplicar por un largo tiempo, como la distancia social, que ninguna cosa va a poder funcionar como funcionaba antes por un largo tiempo. Los cines no se van a poder llenar, los colegios tampoco van a poder funcionar o no deberían poder funcionar como estaba establecido antes, etc. Entonces, todo eso requiere un esfuerzo extraordinario que el Estado de Chile, digamos, administrado por el actual gobierno, se ha negado a hacer. Se ha negado. Entonces, se llega primero a echarle mano a los fondos de cesantía,
que tienen otro propósito, pero ahí nadie reclama, digamos, se usa el fondo de cesantía para la protección del empleo, que en realidad era la protección de las empresas. Y ahora se recurre al 10% con una salida de emergencia, ¿no? De pensiones, que también es recurrir como a lo propio. Es como no... Es como los seguros de cesantía, por lo mismo. Exacto. Entonces, y el Estado sigue tomando palco, pues. Entonces, los trabajadores recurren a sus propios ahorros cuando en estas circunstancias lo que uno debiera hacer, este Estado que además tiene plata, tiene reservas suficientes, las sacara y las usara para esto. O que, referido a la AFP, sacara esos 500 millones de dólares que están aposados en herencias incobrables o en los llamados fondos rezagados, que el Estado podría cobrar mañana si quiere y no lo hace, no sé por qué razón, pero que están ahí, podrían usarse rápidamente sin dañar a las personas que van a tener que recurrir a sus dineros, y aunque se establezca, digamos, si se establece un fondo público de reposición de esos fondos, igual es tu plata al final, porque el Estado es nuestro, o sea, nosotros también contribuimos. Si el Estado tiene que poner plata, en el fondo, no es que tú estés disponiendo de tu plata, en el fondo te estás prestando plata, que vas a pagar colectivamente en el futuro. Hay un debate profundo sobre el rol del Estado en pleno siglo XXI, ¿no? Oye, Ale, porque quiero entrar en tu libro, antes de que podamos hacer este análisis político. Igual, obviamente, las consecuencias políticas del resultado ha generado todo el quiebre en el oficialismo. No, las consecuencias políticas son hermosas y digamos, y eso hay que alegrarse. Claro, y tú has dicho, por ejemplo, algo que es muy importante, porque yo estuve en la discusión de los dos IFE, yo soy de la Comisión de Desarrollo Social, y no había plata. O sea, salieron a declarar públicamente que no había plata, que había que ser responsable fiscalmente y todo. Y el día que estábamos discutiendo este proyecto de ley, apareció la plata. Eso te habla, ¿verdad? Te habla de un gobierno asustado porque le están tocando, digamos, el soporte de este modelo, y por cierto, un modelo fracasado a todas luces, que incluso coincide mucho con las publicaciones que se hacían cuando recién se crearon la AFP, que al 2020 los trabajadores, este año se supone que, claro, el 100% de su previsión. Y bueno, no sé si sería un augurio respecto a haber puesto esa fecha, pero el mismo 2020 estamos en un cuestionamiento profundo de lo que significa este modelo. Entonces, quiero, en definitiva, que revisemos también, ahí nos van a mostrar tu libro, porque es un libro tremendo que quienes nos estén ahora siguiendo, ojalá puedan adquirirlo, revisarlo, leerlo, porque está más vigente que nunca, no solo porque la AFP no hemos logrado eliminarla, sino que estamos en un debate como nunca antes había dado en el país. La gente ha logrado, y fíjate que antes la discusión, los parlamentarios de derecha decían que era culpa de nosotros, que donde en nuestras redes decíamos quiénes habían votado en contra, que los estaban atacando en las redes. Nosotros decíamos, estaba más de la mitad de los chilenos viendo la votación, no necesitamos que nosotros saliéramos a decir, oye, este votó en contra, la gente no estaba viendo, y sin argumentos además. Por tanto, efectivamente hay una consecuencia política, más que una consecuencia digamos, política electoral. No, está hablando de un despertar de un pueblo que quiere ser parte de lo que está pasando, de las decisiones. Y efectivamente, incluso yo creo que sin entender mucho si esta medida sirve o no, si hay riesgo o no, es la posibilidad de decir, como además nos dijeron siempre, que estábamos bajo un modelo de la libertad y que todo era nuestro y no sé qué, donde no existía la solidaridad. Entonces, yo creo que sin entender mucho de qué se trata este proyecto de ley, quizás mucho, de no dimensionar lo que significa o los riesgos que podría tener, la sensación de poder tomar esa decisión creo que ha convocado a millones de chilenos y chilenas. Entonces yo quiero, ahora que hablemos, ¿cuáles son los mitos? Porque es lo que se vendió al inicio de la instalación de este modelo, ¿no? ¿Cuáles son los mitos
del mito de las buenas pensiones, es decir, ¿por qué más bien que te aporten nunca, como que si, ¿cómo se llama? Como que si nunca aportas no vas a tener una buena pensión, o el mito de la tasa de reemplazo, el mito de que si somos dueños o no del dinero, el mito que las AFP son más baratas para el Estado que el sistema de reparto, cuestiones que obviamente a esta altura todo eso es cuestionable, pero quizás partir por ahí, Ale, como para el inicio del libro, ¿no? Ya, bueno, partamos por el mito de que los fondos son tuyos, que digamos que está en el corazón de este proyecto. En el fondo la gente está diciendo, bueno, si usted dice que los fondos son míos, déjeme utilizarlos, porque esa es la definición de la propiedad. Si es mío, yo lo uso y digamos, y usted me puede decir que esto va a significar lo que un cataclismo, el terror, lo que signifique, pero al final se supone que la decisión es mía. El sistema está hecho, como vemos, para que tú no puedas tomar esa decisión. Se dice, como contraargumento de eso, que no te dejan tomar esa decisión porque precisamente los sistemas de previsión social se basan en el ahorro forzoso, porque si no la gente tiende a sacar la plata y subestima el momento, lo que va a necesitar cuando se jubile. Pero eso es cierto para los sistemas de reparto, porque es un ahorro forzoso público, porque te garantiza que tú te vas a jubilar con una cierta proporción de tu último sueldo y determina qué condiciones, y no establece una relación entre lo que tú ahorras y con lo que te jubilas, sino que dice los cotizantes del presente le pagan la pensión a los que se están jubilando ahora, y para eso, digamos, forzosamente todos tienen que poner su parte, porque si no, no alcanza, y el premio es que cuando tú llegues ahí, hayas ganado lo que hayas ganado, hayas cotizado, digamos, si tuviste en laguna o no tuviste en laguna, pero cumple los requisitos del sistema, te van a pagar una pensión decente, una proporción. El peor sistema de reparto hoy día entrega 50% del último sueldo, o de un promedio de los últimos sueldos. ¿Eso es dónde? ¿Eso es dónde? No sé, me parece que es el griego. El peor. Ya, el peor así, el que es más criticado, el más quebrado, ya, ese te paga 50%. La AFP, la mejor tasa de reemplazo que ofrece es 35%. O sea, la AFP hoy día paga peores pensiones que el peor sistema de reparto del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, que el ahorro es forzoso para darte una buena pensión, se cae. No es cierto, se cae. Por otro lado, los sistemas... Oye, y esta siempre discusión eterna de que era mejor el sistema anterior que el actual y que te quebraba. El sistema anterior pagaba proporcionalmente mejor pensión, y además que era un sistema que... Pero después entremos al sistema antiguo. Vamos, todavía quiero el tema de la propiedad. Démosle. Entonces, ya. O hay otros sistemas que tienen seguros privados, ¿cierto? Como en Estados Unidos, que tienen una mezcla. La mayoría son... el seguro privado es adicional al público de reparto, que es una base mínima. Si tú que además quieres ahorrar adicionalmente, existen los seguros privados, pero nunca, en casi ninguna parte del mundo, los seguros privados son obligatorios. Por definición, los seguros privados, porque yo voluntariamente decido darle plata a un privado que va a lucrar con mi plata y me hace una promesa de que al lucrar él va a hacerme ganar más plata, es voluntario. En ninguna parte del mundo, casi en ninguna parte, bueno, hay algunos astutos que se le ha ocurrido, como en República Dominicana se le ocurrió integrar este sistema, pero por su naturaleza de ser un negocio, los seguros privados son voluntarios. Y en Chile tenemos esta aberración, que es 60 euros al 80, de que es un seguro privado, pero forzoso, obligatorio. Ya. Y entonces, ¿pero qué prometían? Te prometían, siempre te han dicho, pero los fondos son suyos.
por eso, ¿por qué prometen que los fondos son suyos? Para que tú no sientas que te estafaron. Porque te están obligando a darles plata. Te están obligando a darles plata a empresas que tienen fines de lucro, y entonces lo que te dicen, pero no se preocupe porque la plata es suya. Bueno, la plata no es nuestra, como se ha visto, digamos, como saltan, digamos, ante este proyecto y ante fallos judiciales, digamos. Solicitud de retiro, sí. Claro. Entonces ellos mismos reconocen que no, que los fondos no son tuyos, porque, digamos, tienen la obligación legal de pasárselo a ellos y no retirarlos antes de tal fecha. Pero además no son tuyos porque no están en los fondos. Y yo creo que este es el tema de fondo que yo veo donde la gente también puede tener expectativas sobredimensionadas. Los fondos de pensiones, apenas se reciben, se invierten en un sinnúmero de instrumentos financieros en Chile y en el extranjero, y también la AFP en algunas empresas es parte accionista. Siempre se pone como accionista minoritario, pero es parte dueño de empresas. Y entonces la plata de la AFP ni siquiera entra como préstamo, entra como inversión. Por lo tanto, en esas empresas, si esa empresa quiebra, como ocurrió, por ejemplo, el tema del caso Cascadas, si quiebra, pierde la AFP. O sea, lo que se pierde es el ahorro de los trabajadores y se castigan los fondos proporcionalmente. Entonces, la plata está diseminada en toda... En Chile, por ejemplo, fundamentalmente en la banca y en el retail. Entonces, la banca pide plata a la AFP se la presta a un interés muy liviano, y después los bancos nos prestan la plata a nosotros a un interés mayor. Y nuestra misma negocio en la pasada, en la vil pasada. Ellos reciben a un precio, usted me paga más y yo me quedo con la diferencia. O sea, si ustedes se han fijado, en Chile desaparecieron las cuentas de ahorro. Uno va al banco y quiere ahorrar y le dice, no le conviene porque la tasa es pésima. No les interesa, porque antes los bancos, para prestar plata, tenían que captar ahorrantes. Y había un incentivo de los bancos para tener ahorrantes. Desaparecieron los ahorrantes, porque la plata la tienen mucho más fácil, directo y más barata de las AFP, o sea, el aporte de los trabajadores. Pero ¿qué pasa si la AFP ahora quieren tener líquido para traspasarle, si se aprueba este proyecto? Tienen que vender activos. Tienen que ir y decir, por ejemplo, al Banco de Chile, esa platita que le presté, ¿me la puede devolver? No, pues no te la puedo devolver porque yo la tengo prestada. No te la puedo devolver. Entonces tiene que ir a vender acciones o bonos, lo que tenga. Y como sucede cuando uno vende al apurado o a la rápida o por una necesidad inmediata, las bolsas inmediatamente van a castigar esos bienes y van a decir, bueno, te lo vendo de vuelta, pero a la mitad de lo que... Me acordé de Kramer. Claro. Ahí tení, claro. O sea, valía 100, bueno, ahora vale 50. Claro. Entonces, va a haber una merma ahí. Va a haber una merma porque la plata no está líquida, no está en una bóveda, no está... Y por eso la plata no es tuya, porque tú no estás en una cuenta a tu nombre. No hay una cuenta a nombre de Alejandra Matus con mis fondos que yo sé que están ganando tan interés. No, mi cuenta Alejandra Matus y la de todos los chilenos está en un gran pozo que se maneja como un solo fondo, y es un fondo de capitales. Y desde ese punto de vista es exitoso, porque efectivamente es el fondo de capitales más grande de Chile. Es tan grande que equivale al 80% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Que todo lo que producimos en cobre, árboles, comercio, todo eso lo pones en una fila, en la otra fila pones lo que se junta la AFP y te da el 80%. Y por eso la AFP desde ya los 90 empezaron a presionar para poder sacar la plata de Chile, porque en Chile no hay tantos negocios suficientes para poner tanta plata. Es tanta la plata que hay que sacarla. Y entonces la sacan y la invierten
y no la invierten directamente tampoco, la invierten a través de brokers. Y entonces los brokers tienen repartida la plata y digamos, y ahí se pierde. O sea, ya le perdiste ahí ya sabido que están o sea, la plata, hay una maraña tan grande. Sí. Por eso, efectivamente, lo que uno tiene es una cuenta nominal, es una tabla Excel, pero que si tú quieres sacar la plata, no está. Exacto. Oye, ese es el primer mito, la plata no es tuya. No es tuya y le sale más caro al Estado o le sale más barato. Al Estado le va a salir caro. ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, digamos, cuando pierden los fondos valor, no pierde solo valor el que va a sacar plata, ¿cierto? No va a perder solo un valor en el 10%, va a perder todo el fondo, se va a desinflar un poco. No sabemos cuánto, pero que se va a desinflar un poco, se va a desinflar. Y eso va a significar que las personas que no alcanzan cuando se jubilen, o las que se jubilen ahora inmediatamente, las que están en la fila para jubilarse el próximo año, no les va a alcanzar. No alcanzan para tener una pensión suficientemente que sea superior a la mínima, la pensión básica. Claro, a la pensión básica, entonces el Estado va a tener que poner más plata de la que ya pone. El Estado, que esta es la otra promesa falsa, cuando se instauró el sistema de AFP, José Piñera le dijo a la Junta de Gobierno, este es el mejor sistema para ustedes, Estado, porque, como representante del Estado en ese minuto, porque al Estado le va a costar cero. Van a ser los privados los que se van a encargar de administrar esta plata y de pagar pensiones. Por lo tanto, el Estado va a dejar de gastar plata en los pensionados, que era como la crítica que se hacía al anterior sistema, que la gente contribuía a las cajas, pero al final el Estado tenía que pichicatear las pensiones más bajas porque, digamos, había cajas más pobres que otras y esas cajas no alcanzaban a pagarle pensiones en las condiciones preestablecidas y el Estado tenía que subvencionar. Entonces, oye, Alejandra, ¿y el rol de la dictadura? Bueno, y en el rol de la dictadura, contrariamente a lo que uno cree, contrariamente a lo que uno cree, Pinochet se opuso férreamente al sistema de AFP, digamos, no porque su inteligencia le alcanzara para comprender el tema, sino que tenía muy buenos asesores, un par de generales que estudiaron y hicieron muy buena pega, y contradijeron todos los puntos que hizo José Piñera. Y esas actas son maravillosas porque le pegaron, pero justo a todo lo que pasó después. O sea, Piñera decía, por ejemplo, que la tasa de reemplazo iba a ser 70-80%. Y entonces venía el general X, ya no, lamentablemente no recuerdo su nombre ahora, pero está en el libro, y le decía, sí, pero esa es una hipótesis. Usted está diciendo la hipótesis más favorable, porque en realidad es un rango que podría ir entre 40% y 70%. Si las acciones caen, usted no puede garantizar que va a haber un 100%. Bueno, sí, en realidad eso depende de ya. El castigo a las mujeres. Claro. El sistema castiga a las mujeres porque les presume mayor longevidad. Claro. Que digamos que todo, que el Estado no iba a pagar cero, también lo cuestionaron los militares, en fin. Pero ¿qué pasó? Claro, estábamos en dictadura y el único sindicato en realidad representado en esa discusión era el sindicato militar. No había ningún otro sindicato representado en no estaba la coordinadora nomás. No estaba la CUT. Entonces, los más favorables al sistema de pensiones era la Armada y la Fuerza Aérea, que desde un comienzo, digamos, el ala neoliberal de la dictadura se afirmó en Matei y en Merino. Ya no estaba, recordemos, Lee. Entonces, estos dos comandantes en jefe eran los que llevaban el pandero
y forzaron a Pinochet a aceptar el sistema, digamos, con la secreta amenaza de algo que temía mucho Pinochet, que era perder el poder, por supuesto. O sea, estos dos podían poner a... Incluso los civiles amenazaron con salirse del gobierno en más de una ocasión, dejando, digamos, ocasionando una crisis política a Pinochet. Entonces Pinochet dijo, ya, bueno, acepto, pero el ejército no. Las Fuerzas Armadas no. Entonces, se aceptó instaurar, y digamos, ahí está la inmoralidad de Pinochet, ¿no? Instaurar un sistema que el ejército sabía que iba a ser perjudicial para los trabajadores, a cambio de que el ejército ni las Fuerzas Armadas, que incluían en ese momento también a carabineros e investigaciones, quedaran fuera de este sistema que se impuso en dictadura, prometiendo cosas que nunca pudo haber cumplido. Oye, Ale, dijiste algo que es súper importante, porque el ala más neoliberal de las Fuerzas Armadas apoyaba la idea, ¿verdad? Sí. Pero entonces el rol que cumple la AFP en la construcción, en el sustento de este modelo, es fundamental. Principalmente, ¿por qué? Me gustaría que tú lo pudieras compartir. Bueno, en ese minuto... ahí están partes del libro, por si también... Sí. Esto ocurrió en el año... José Piñera llegó al Ministerio del Trabajo en el año 1978, como un bicho raro, porque recordemos que era demócrata cristiano. No era parte de los Chicago Boys ni nada, llegó como bicho raro, pero en el Ministerio del Trabajo él ya venía con esta idea de crear el sistema de administradoras privadas de los fondos de pensiones. Entre el 78 y el 80 no pudo meter la cuchufleta. Y él mismo lo cuenta en su libro, además su libro es muy revelador de este debate político que se produjo. O sea, Pinochet ya como que y le metió el proyecto, lo archivó. Le dio otra tarea, lo mandó a hacer otras cosas. Pero cuando ganó el plebiscito, cuando ganó con todo, digamos, el plebiscito para aprobar la nueva constitución, claro. Ya, con todo el fraude y todo lo que sabemos, pero los integrantes de la dictadura se festejaron como que hubieran ganado una elección. Estamos hablando del 80, además. Estamos hablando del 80, y los civiles que se comprometieron en esa campaña, el cobro que hicieron fue, bueno, ahora nosotros apoyamos a este régimen militar, lo apoyamos, le pusimos ficha, hicimos campaña, ahora como recompensa pedimos que se hagan las reformas que venimos proponiendo desde hace tiempo, encabezadas por Sergio de Castro. Y estas son las siete reformas que cambiaron Chile para siempre. Las 7 reformas que privatizaron la salud, la educación, el fondo de pensiones, el derecho de agua, minas, y se me quedan 2 más. Pero, digamos, las 7 transformaciones, y de esas 7 transformaciones, Piñera es el autor de 4 o 5, el José Piñera. Entonces, su proyecto más ambicioso era el de la AFP, que por supuesto lo trabajó al alero de su gran amigo, el ministro de Hacienda de ese minuto, Sergio de Castro, y con la complicidad vuelvo a decir, de la Armada y de la Fuerza Aérea, que siempre desde antes, porque además fueron los que realmente conspiraron contra Allende, recordemos esa faceta también, ellos desde antes ya venían con este libreto del neoliberalismo. Y entonces empujaron, presionaron, lo consiguieron. ¿Y ¿por qué era tan necesario? También lo dice José Piñera con todas sus letras en ese momento. Chile estaba, por supuesto, en dictadura, y como estaba en dictadura, se le había puesto un embargo internacional bien severo. Entre el 76 y el 80 gobernó en Estados Unidos Carter, que era sensible al tema de los derechos humanos y puso más presión todavía al embargo económico contra Chile. Por lo tanto, nadie le prestaba plata a los empresarios chilenos, y los empresarios chilenos
necesitaban capital. Y entonces, esta fue la idea de José Piñera para que tengamos capital, saquémoselo a los trabajadores, hagamos este fondo de pensiones, como las pensiones las vamos a tener que pagar mucho más adelante, vamos a usar esta platica y se la prestamos a ustedes y también a algunos amigos, hay que decir que amigos que no tenían mucha plata tampoco, unos señores Jurasek y otros nuevos ricos que aparecieron ahí, pidieron platita a la AFP y se compraron las empresas públicas que el Estado, esa fue otra de las reformas del momento, la privatización de las empresas públicas. Entonces ahí entraron generales, entraron amigotes, digamos, que pidieron plata a la AFP y que, porque además la AFP, claro, los cotizantes estaban recién entrando, pero el Estado generosamente le dijo, bueno, no se preocupen muchachos, tenemos la plata de las cajas, se las vamos a traspasar a ustedes como bono de reconocimiento, como el famoso bono de reconocimiento de los trabajadores. Entonces, cuando estos trabajadores se jubilen, usted ahí le deposita la plata al trabajador, pero mientras tanto nosotros le depositamos en su caja esta plata. Entonces, inmediatamente las AFP empezaron a funcionar con esa plata, con los nuevos cotizantes, le prestaron plata a gente, compraron las empresas privadas y empezó a funcionar la economía chilena con ese capital que ha ido creciendo con el tiempo, al punto que hoy día es el 80% del PIB y va a seguir creciendo si se mantienen las reglas, porque la AFP de 3 pesos que reciben, 1 lo usan en pagar pensiones o lo que sea, digamos, 1 peso para cubrir todos los gastos del fondo de pensiones, porque la plata de ellos va aparte, y 2 pesos quedan adentro. Entonces, siempre entra más de lo que sale. Y en el fondo, por eso, personas como Manuel Riesco y otros dicen que este es un sistema de reparto privado que se presenta como de ahorros particulares, porque en el fondo es un sistema de reparto, porque efectivamente los cotizantes de hoy, o sea, yo cuando pongo mi cotización de este mes, de ahí 1/3 de esa plata la usan para pagarle a los pensionados actuales y 2/3 van para adentro y se lo reparten en estas inversiones que existen. Entonces es un sistema, digamos, que como fondo de capitales se usaron para crear empresas, para crear los grupos económicos que generan hoy día enormes riquezas en Chile, enorme concentración de riqueza, pero la promesa que hicieron de pagar buenas pensiones, que fue, digamos, mucha gente se cambió también por otra promesa. Le prometieron a la gente, el sistema anterior por tanta promesa, ¿no? Claro, usted va a tener más sueldo líquido, porque solamente, digamos, todo el mundo va a poner el 10% del sueldo. Por eso yo me río cuando dicen, ¿y qué esperaban si solo ponen el 10%? Bueno, pero ustedes dijeron que con 10% se iban a pagar pensiones de 100% de tasa de reemplazo. Y la gente que habían cajas y cajas, ¿cierto? Habían cajas que se pagaba el 15, el 20, el 25%, pero en ese porcentaje iba salud, iba previsión, iba otras prestaciones sociales como apoyo para la vivienda, centros recreacionales. O sea, las cajas eran mucho más que solo pagadoras de pensión. Pero claro, entonces la gente tenía que aportar una mayor proporción y los trabajadores dijeron que, qué rico, y además en medio de una crisis económica, entonces también como ahora, forzado por las circunstancias, la gente dijo, ya bueno, me cambio y tengo más sueldo líquido y total, para cuando me jubile, y además mi buena pensión. Y ahí don Francisco salió a hacer la publicidad. Oye, así como, bueno, obviamente vamos viendo cómo la AFP empiezan a jugar un rol fundamental
en la construcción del modelo, generando la acumulación de riqueza en un grupo muy, muy minoritario. Los cerrojos abiertos, como le llamas tú, ¿no? Pero además, estas van evolucionando la primera década, la segunda década. ¿Qué rol cumple la concertación en consolidar ese modelo? Claro, ahí está, el tema de los cerrojos, porque ¿no? Pero, en esa misma discusión de la Junta de Gobierno, Pinochet, hay que decirlo, también dijo, bueno, y me da risa que la frase hace como, pero se pueden llevar la plata para afuera. Y entonces Piñera hizo varias promesas ahí, sin cuyas promesas no se hubiera aprobado el famoso decreto ley 3500. Primera promesa, la plata se va a invertir solo en Chile. Y solo en Chile en bienes de capital, no en activos financieros de especulación. Ese era un primer cerrojo. Ese cerrojo lo abrieron, hay que decirlo, antes de que entrara la concertación. Ese fue como el primer cerrojo que se abrió, digamos, de ampliar la cartera de acciones e inversiones en las que podía invertir la AFP, pero siempre en Chile. Luego, que se creó un fondo para que las AFP respondieran de pérdidas con su capital propio. O sea, se estableció que si la AFP perdían un cierto porcentaje de los capitales aportados por los trabajadores, tenían que responder con su propio patrimonio de esas pérdidas. Y por eso se produjo esa regla hizo que de las primeras AFP, que fueron 23, tuvieran que cerrar un montón porque no tenían plata para responder de las pérdidas. No tenían la capacidad. No tenían la capacidad. Se fueron concentrando en poquitas AFP. Entonces, luego viene la democracia y todavía para las AFP era muy... tenían mucha queja con esta idea de tener que responder por las pérdidas. Que no eran, por supuesto, todas las pérdidas, también tenían un límite. Tenían su margen, pero tenían que responder. Y tenían que responder de las pérdidas. Ya me voy a acordar. Ya, entonces, cuando vino la crisis asiática, en 98, Eduardo Frei Ruiz-Tagle cambió esta regla y la cambió de un modo que es enredado de decir, pero básicamente significa que aunque siguen siendo responsables de pérdidas con su patrimonio, tenían que responder. No tienen que responder nunca porque nunca se cumple la condición. La condición es que tienen que responder si se alejan un porcentaje determinado del promedio de las demás AFP. O sea, no son responsables de lo que pierden respecto a sus cotizantes, sino si pierden por debajo o muy por debajo de lo que pierden. De las pérdidas de todas. De las pierden de todas. Y como todas funcionan iguales y son como un cartel, nunca pasa que una se dé. Siempre están las 6. Cuando pierden las 6, pierden las 6. Más o menos lo mismo. Entonces no hay ninguna... Todos sentimos como no se nos reduce a todos. Claro, a todos por igual. Claro, entonces nunca pasa... No todos por igual, claro. Y claro, y también se eliminó un fondo que si había muchas ganancias, con ese fondo se creaba también un fondo solidario, en el fondo, que permitía paliar esas deudas, y cuando ese fondo no alcanzaba, entonces entraba la AFP con su patrimonio. Ya, entonces se estableció esta nueva forma de calcular esas pérdidas, y después se extienden los plazos, porque antes si tú perdías en promedio, por ejemplo, al mes, después dijeron, no, porque al mes hay mucha variación de mes a mes, ya, al año. Cuatrimestral. El promedio anual, porque ahí entonces neteamos y ya.
Y entonces todas se empezaron a flexibilizar un montón de cosas que en el fondo siempre fueron en beneficio de las AFP y discusiones en las cuales además los trabajadores no participaban, ¿no? O sea, casi nadie se enteraba de estas discusiones. Eran proyectos de ley que uno de ellos se aprobó un 28 de febrero, que por supuesto, la creación de los multifondos, por ejemplo, que fue un 28 de febrero, que en el fondo te hacen creer, o el discurso público es, bueno, vamos a dividir los fondos, vamos a dividir la plata en fondos para que los más jóvenes, que son más arriesgados, puedan autorizar en capitales de riesgo que pueden perder más, pero no lo digamos muy fuerte, pero pueden ganar mucho más. Pero todo eso también es una falacia y ha llevado a mucha gente... Es para un meme eso. Ha llevado a mucha gente a pensar que si mueven la plata de aquí para allá y de allá para acá, va a lograr mejorar su pensión, y también es falso, porque las pensiones no se calculan como uno cree, y este es otro mito. Uno cree que las pensiones que tú dices, ya tengo un fondo de 100, yo voy a vivir 15 años más, me van a dividir 100 en 15 y esa va a ser mi pensión. No es así. Las pensiones se calculan con un algoritmo que incluye muchos factores. Un factor es si eres mujer o eres hombre. Si eres mujer, te van a calcular una expectativa de vida mucho mayor que un hombre. Entonces van a decir, bueno, estos 100 lo tenemos que dividir para que cubrir la posibilidad, aunque sea mínima, de que usted viva hasta los 120 años, 110 años. Claro, exactamente. Ya. Usted, si es hombre, está casado con una mujer joven. Ya. Nosotros estimamos que usted también puede llegar a vivir los 110 años, pero su mujer, que es más joven que usted, también va a vivir, y ella tiene que ser heredera de su fondo si usted se muere. Entonces también tenemos que apartar una parte para cubrirla a ella. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos. ¿Qué edad tiene? Ya. No, no, son niños todavía ya. Entonces saquemos plata, porque esos niños también son potenciales de herederos suyos después que terminen de estudiar a los 25 años. Entonces reservemos otra plata para eso. Esto significa que nunca, o sea, no hay ningún fondo, no importa cuánta plata tú juntes, aunque tengas el mejor sueldo del mundo, aunque hayas tenido, digamos, el tope imponible toda tu vida laboral y no tengas laguna, el fondo que quede no va a ser nunca suficiente para cubrir todas estas eventualidades, porque las AFP no funcionan como un sistema previsional de protección, funcionan como un sistema de seguros. Los seguros, por la naturaleza del negocio de seguros, es que siempre te pagan menos de lo que entra. Ese es como, y tienen que cubrirse de cualquier eventualidad. Entonces, sí, yo le voy a pagar, pero... Claro. Oye, Alejandra, hoy día, no solo en digamos, en la discusión del retiro que tuvimos el otro día, ¿no? Pero han aparecido sectores ahora preocupados por las jubilaciones después de 40 años de funcionamiento, y antes jamás lo habían estado, sectores que precisamente quizás habían logrado, bueno, una que estaban más jóvenes, la mayoría de ellos, y ya ahora se dan cuenta, pero por otro lado también, ¿a qué se debe ese cambio de, qué crees? Yo a veces siento que hay algo, nos van a salir con otro modelo, que van a tratar de, por ejemplo, yo he escuchado harto en la Cámara así como, sí, mira, yo en realidad siempre he estado de acuerdo con un sistema mixto, por ejemplo, u otras cosas de esa índole. Y lo otro que me preocupa, por supuesto, es que estarán en condiciones hoy día las AFP, por ejemplo, si mañana o el miércoles aprobamos y pasa por el Senado y se aprueba este proyecto de ley tan esperado por la gente, ¿están en condiciones hoy día, con plata, contante y sonante, para entregarle ese 10% a todos los chilenos y chilenas que lo pidan? No, pues. ¿Viste esa plata? No, porque si la única plata que van a tener, que tienen líquido, es la cotización que hagan los trabajadores este mes. Esa es la única plata líquida que hay. Esa es la desesperación en el fondo. Esa es la desesperación, que van a tener que liquidar fondos. Y además, piensa esto, la AFP tiene su capital aparte.
porque ellas son administradoras nomás del fondo, no son dueñas. Tienen su capital aparte y ese capital se compone de la comisión que pagamos aparte todos los meses. Esa comisión no se devuelve. Esa comisión es decirle gracias por administrarme la plata, le paso esa proporción de mi sueldo a la AFP. Esa plata, que también es muchísima, las AFP también la tienen invertida en bienes financieros. De hecho, lloran y sufren y patalean porque el Estado, aunque esta cifra también ha ido rebajándose, los obliga a tener en encaje, significa que no pueden disponer de esa plata, de un 1% de su patrimonio, vuelvo a decir, para responder por eventuales pérdidas. Pero como ellos saben que nunca, siempre están presionando para reducir ese encaje. Pero ese encaje tampoco está en líquido, está invertido en el mismo fondo, está invertido en lo mismo que está invertido el fondo de pensiones. Entonces, ese fondo de pensiones, si tienen que salir mañana a decir, vamos a tener que liquidar todos estos títulos para tener líquido, para pagarle a los trabajadores, mientras más rápido tengan que hacer la operación, más se lo va a castigar la bolsa, también le va a castigar su 1%. Oye, Ale, uno ve a Alaman, que además todo el mundo la ha criticado por lo que dijo, le vamos a regalar plata a gente que no lo necesita. Y por otro lado, Sutil también diciendo, y son además personajes en este escenario bastante sagrado, que se sienten en el fondo dueños de esos fondos, o lo son, de frentón. Es que en la práctica lo son. En la práctica lo son, porque es plata que ellos están usando en los negocios. Ellos, claro. Claro, y entonces es lo que pasa con la psicología humana. Ellos se sienten dueños de esos fondos. No sienten que tú se los prestaste, no sienten que están administrando algo tuyo. Ellos se sienten dueños y cualquier disturbio, porque además son nerviositos, o sea, tampoco es, o sea, el 10%, o sea, no le estáis pidiendo ni el 100%, pero lo que pasa como con esta estafa Ponzi, que lo ha dicho Manuel Riesco también. Esta es una estafa Ponzi legalizada. En la estafa Ponzi, digamos, te hace creer que tú tienes plata, pero funciona porque nunca le tiene que pagar a todos al mismo tiempo. Ah, exacto. Finalmente uno le paga al otro. Claro, tú recibes, te agarra la plata a ti, te la paso al de allá. Claro, y yo me quedo con una parte. Exactamente. Entonces, oye, es un modelo que cruje porque no está la plata. Entonces, para recuperar plata, tengo que hacer que todo este tinglado se simbre. Es que ellos tienen programado el retiro de esos pocos fondos. Claro, porque además esos mismos fondos son los que alimentan los retiros de utilidades, Claro, pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo? ¿Qué podría pasar? Porque a mí es algo que me preocupa, ya saben. No va a pasar nada tan grave, pero ellos quieren que te asustes. Pero efectivamente el fondo de pensiones ha perdido no sé cuánto. No, obvio que sí. 10%, exactamente. Mi pregunta ¿tú crees que esto que está pasando ahora finalmente va a afectar a la AFP? ¿Van a desaparecer? ¿O vamos a tener un sistema distinto? ¿Qué crees? O al menos... Eso es lo que ellos temen. Ellos es lo que temen. Pero tú crees desde tu conocimiento, porque jamás... Bueno, igual agradecer un montón al movimiento de la coordinadora de trabajadores y trabajadoras en contra de la AFP, que empezaron a sensibilizar de muy chiquitito. Hubo un plebiscito en el que trabajamos, estuvimos en las plazas, en las ferias, y participó más de 1 millón de personas diciendo no queremos más AFP. Pero de qué a enfrentar este debate legislativo que abre la puerta a que la gente efectivamente por primera vez pueda concretar eso que le dijeron siempre, que la plata era suya, ¿no? Hoy día Belolio nos decía en la discusión que les comentaba al principio, que no es el 10%, para algunos casos el 100%. Claro, seguramente, como se habló de los 3 millones, y hay gente que solo tiene eso,
significaría que tendría que retirar todo. Bueno, ellos están tratando, obviamente, de caricaturizar el proyecto de ley. Pero, ¿qué va a pasar con la AFP, de verdad? Después de todo lo que, de todo lo que estamos hoy día, porque lo han dicho el ellos asumen que este debate no termina, ¿no? Hay dos cosas que son separadas, pero que ellos tienden a juntar. Hay dos cosas separadas. Una cosa es el modelo de previsional chileno, que es este diseño de que todos obligados ponen el 10% y se crea este fondo, ¿cierto? Y existen otros señores que componen estas empresas que se llaman administradoras de fondos de pensiones. Ellos administran esa plata, no son dueños de esa plata. Y por lo tanto, el cambio más sencillo de hacer es cambiar a los administradores. Exacto. Tú podrías no cambiar el modelo y cambiar a los administradores, es decir, no lo vamos desde hoy, mañana firmo una ley, no lo administran más estos señores, muchas gracias por sus servicios, váyase a su país, porque además hoy día son casi todos administradoras extranjeras, vamos a crear un organismo público, no sé qué, ya, eso van a administrar los fondos. Todavía ni siquiera toca el decreto ley 3.500. Exactamente. Está diciendo cambio a los administradores. Y eso, ahí es donde entran en pánico, porque la AFP en realidad no están protegidas, no son un organismo, digamos, permanente, escrito en piedra, que tienen que ser esas administradoras las que administran el fondo. Sí. Y entonces yo creo que les da miedo que uno se dé cuenta de eso. Bueno, de hecho, el debate, a decir como que, el debate que se generó con como que ellos son los únicos que saben. Muy burdo, claro. Muy burdo. Ahora, una de esas administradoras, que es la AFP Habitat, es el corazón de las grandes fortunas de Chile. Es la Cámara Chilena de la Construcción, donde están los señores Penta, digamos, y si uno ve los mensajes que le mandaron a sus afiliados, los de Habitat se fueron al chancho. Esa cuestión la escribió, no sé, Longueira, porque se perdieron toda, digamos, todo decoro, todo tono. Entonces, claro, esa AFP en particular, que además es una de las más importantes de Chile, que está todavía controlada por capitales chilenos, es la más nerviosa. Yo creo que las otras AFP, hay otras AFP que saben, digamos, y además como pertenecen a grandes conglomerados, saben que este negocio lo pueden perder mañana y bueno, ya... ¿Por qué sistema te juegas? Y chao. Ale, ¿por qué sistema te juegas? ¿Te la juegas para el debate constituyente? Además, yo creo que va a ser... A mí lo que me preocupa también es que estos astutitos que dices tú empiecen a apurar el debate de la reforma al sistema de pensiones. Porque si el debate se hace en este Congreso, con esta Constitución y con estas limitaciones, va a ser otro cambio estético. Yo creo que en la discusión de cuál sistema de pensiones vamos a tener, tiene que darse una nueva Constitución y tiene que, por supuesto, considerar todas las propuestas, partiendo por la propuesta del movimiento No Más AFP, las propuestas de la Comisión Bravo, y ahí se alinearán las fuerzas y decidirá el soberano. Cualquiera de todas esas propuestas es mejor. Todas son buenas, todas, digamos, todas las propuestas, digamos, que salen de estos proyectos de ley con los que hemos batallado ahora, o sea, todos los proyectos de ley que consideran que se ajustan a la actual Constitución no tocan a las AFP, no tocan el modelo chileno. Te van a decir, bueno, rebajemos la edad, consideremos la edad a la que la gente realmente muere, porque además ese es otro tema. Es falso que los chilenos seamos tan longevos. Hay una proporción de la población, que es la proporción de mayores recursos, la que más vive. Ahí tenemos a doña Lucía como ejemplo, eterna. ¿Ah? Estas mujeres viven efectivamente mucho, y viven mucho más que los hombres de su propio sector, pero en Cerro Navia, la gente, hombres y mujeres, mueren más o menos a la misma edad, a los 75 años. Entonces, si se ajustara esas famosas tablas de vida a la edad de muerte real de los afiliados, las pensiones subirían al doble mañana.
O sea, si tú cambias estos factores actuariales y dices, bueno, deje de descontarle, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la AFP le descuentan la edad de la mujer al afiliado? Porque la AFP, esa pensión que se llama pensión de sobrevivencia, no la paga la AFP. La AFP tiene contratados seguros para pagar esa pensión. Y entonces ese seguro le dice, ya, yo le vendo el seguro, pero usted me asegura, de nuevo, que este evento es improbable. Entonces, usted tiene que decirme que va a reservar plata para pagarle a esa señora y que en el caso hipotético y ocasional de que la plata no le alcance, entonces ahí entro yo. Solamente así te aseguro. Entonces, por eso la AFP tiene que guardar plata para mostrarle a la compañía de seguro que ha tomado medidas de precaución para que esa compañía de seguro no tenga que pagar casi nunca. Si tú cambias la lógica de los seguros, cambia todo, porque tú dices, bueno, se murió el señor antes de tiempo, bueno, y la señora hereda, pero directamente, ¿por qué tengo que meter a otro entre medio? Y así el sistema de pensiones está lleno de estas cositas, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que siempre la lucha es no pagar, por supuesto, si ese es el negocio, no pagar. Entonces, en Chile, tú te enfermas de una enfermedad profesional, y te hacen pebre, porque además están representados ahí en todas las comisiones y digamos, es otro gran, enorme tema de cómo, digamos, esquilman a los trabajadores y no le pagan lo que se supone que tienen que pagarle ni siquiera en esos eventos. Oye, Ale, para ir cerrando, no te dan 4, pero digamos 1:10 con esto. Ah, chuta, ya. Estoy buena para hablar también. Y además con muchos comentarios. Oye, Ale, para ir cerrando, me gustaría que a lo mejor tú misma, después de tu mate, pudieras cerrar la idea en términos generales. ¿Cómo ves hoy día el escenario? ¿Cómo avisora lo que podría pasar? Nosotros sabemos que se van a ir con todo el gobierno, va a ofrecer todo lo que pueda ofrecer para evitar, porque yo les quiero comentar a quienes están conectados, que si el miércoles se rechazan los 2 artículos, el proyecto queda en nada. Queda un proyecto vacío, porque sería que no va con el puro título al Senado. Claro. No tendría contenido, ¿se entiende, no? Entonces, no es menor que en la Comisión de Constitución lo hayan mejorado, haya salido más fortalecido, pero el problema que tenemos para el miércoles es que si el miércoles no se aprueban esos artículos, y lo más probable es que se va a repetir quórum, es decir, que se pida 93 votos, si fuera por quórum simple estamos asegurados, pero hay otro debate respecto a los quórum. Pero si el proyecto el día miércoles se rechaza el articulado, nos quedamos con un proyecto, con un título, con un papel. Por eso es que están, hoy día fue, yo le digo, casi 3 horas peleando para poner este proyecto en tabla. ¿Cómo ves tú en términos generales? A ver, yo creo que por un lado se han creado falsas expectativas que es importante que la gente tenga. Claro, que una falsa expectativa es que el proyecto va a salir mañana y que el miércoles voy a ir a poder cobrar la plata. Quedan varios trámites más. Claro, quedan varios trámites, hay que ser más conservador. Y hay que estar atento a las votaciones, y yo creo que mientras más gente está sintonizado al Congreso, menos estímulo tienen los senadores y los diputados de darse vuelta la chaqueta. Y el lobby. Y el lobby. Pero el lobby va a ser feroz y está siendo feroz, porque también hay lobby fuera del hemiciclo. Eso por un lado. Y luego que tampoco es la solución. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que no tienen un peso cotizado y que por lo tanto no van a recibir nada. Hay 2 millones de trabajadores que tienen solo 500.000 pesos. Y claro, los van a recibir enteros, probablemente en 2 cuotas, pero se los van a comer. Y entonces yo encuentro que, y hasta el que saque 4 millones se los va a usar para comer, para pasar esta contingencia. Para soportar, digamos, el hambre, el desempleo que está sucediendo.
Entonces, yo creo que es importante mantener la presión al gobierno para que emita la ayuda suficiente y necesaria con los otros recursos del Estado, de modo que la gente no se tenga que comer sus plata. Y que el otro mensaje sería que la gente esté atenta a también los intentos de dejar amarrado de nuevo un sistema de previsional maquillado en las actuales circunstancias y presione para que tengamos plebiscito en octubre, que también hay astutos que están tratando de evitarlo. De pasar por secretaría. Claro. Y sacarlo por secretaría. Hay que usar el ingenio, hay que usar la creatividad. Probablemente todavía vamos a estar en pandemia, pero hay formas de hacer procesos electorales aún con pandemia. Y yo creo que lo más importante es estar atento, no perder la paciencia y presionar también al gobierno porque aunque este es un triunfo de marca mayor desde el punto de vista de lo que significa simbólicamente y políticamente que hay un pronunciamiento de que efectivamente los fondos son de los trabajadores, que ese es el enorme valor que tiene, tampoco se puede dejar de lado de que las medidas políticas no pueden ser que ante las crisis y emergencias sean los trabajadores que recurren a sus propios fondos y no el Estado. ¿Qué va a hacer el Estado con esos fondos? En el futuro probablemente va a ir al salvataje de las grandes empresas. De nuevo. Es lo mismo que está pasando con el seguro de cesantía, cuando se claro, acabe el seguro de cesantía, claro. Y lo más probable es que a esos trabajadores los terminen despidiendo, desvinculando. Y no van a tener con qué. Y no van a tener con qué, si esa es la realidad. Oye, te quiero agradecer, Alejandra, este espacio, de verdad, me han escrito, hay comentarios, yo no sé si tenemos alguno otro más que compartir. Muy bien, hay harto, no los vamos a poder leer todos, pero agradecerte, Alejandra, de verdad, un montón por el tiempo. Yo sé que andas súper exigida, súper solicitada y que estos temas que están hoy día en el debate nacional, están muchos comentarios, ¿ah? Muchos comentarios. Sí, quiero agradecer. Sí, no estoy tratando de leer. Sí. Mira, María Cotal, ella es dirigente de la trabajadora de casa particular. Ni te digo como lo mal que lo han pasado. Vamos a tratar de votar un proyecto el lunes que les afecta directamente. Bueno, estamos tratando, aquellos que están hoy día en este rol que cumplir, cada uno cumple un rol, de visibilizar. Yo creo que efectivamente es muy complejo hacerse cargo de una situación tan difícil. Entendemos parte de los argumentos que dieron algunos parlamentarios el otro día para votar en contra, que decían, bueno, ¿y qué va a pasar después si hay un terremoto? Dicen, bueno, en realidad es entendible, pero acá hay un problema de fondo, un problema grave de fondo, porque cuando nosotros insistimos tanto para que el Estado sacara las lucas, porque no es lo mismo que el Estado se endeude. O sea, si tú me preguntáis, digamos, si establecemos un nuevo sistema de pensiones, ni siquiera tiene que, digamos, desconocer el fondo. Podrías decir, el dinero ahorrado vuelve totalmente a los trabajadores porque empezamos un nuevo sistema de nuevo. Porque los sistemas previsionales no viven del ahorro. Los sistemas previsionales lo que hacen es que crean un sistema de solidaridad de los trabajadores presentes con los del futuro. Y por lo tanto, el fondo se crea en el momento que empieza. Y en ese momento podría decir, no el 10, devuélvame toda la plata. Devuélvame toda la plata porque yo no la voy a usar para los fines que está establecido, voy a incorporarme a este otro nuevo sistema. Exactamente. Pero oye, el otro día decía Manuel Riesco que en todos los países de Europa están eliminando el ahorro forzoso, y justamente él comentaba algo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, yo soy economista de izquierda, pero tengo que reconocer que en Europa quienes están eliminando el ahorro forzoso son los gobiernos de derecha. Porque han visto el rol que tiene que cumplir el Estado después, que es hacerse cargo del desastre. Claro, al final el Estado tiene que pagar los platos rotos y el único que gana es el privado que administra. Es el único, porque vuelvo a decir, o sea, es esta ficción de que la plata está ahorrada. La plata no está ahorrada. No se puede ahorrar. No puedes ahorrar esa cantidad de plata. La plata está gastada. Y para recuperarla tienes que pedirla.
y en la pedida, digamos, el otro te va a sacar un pedazo. Exactamente. Bueno, parece que, mira, te diste cuenta, había mucho interés, había mucha gente conectada en esta conversación. Agradecemos a todos quienes hoy día nos acompañaron en este programa que fue más largo de lo común, pero es que era indispensable, además con este lujo de invitada, no podía ser menos, recomendarle a todos y a todas quienes están hoy día escuchándonos que compren el libro, lo descarguen, también está descargable, lo lean, se informen, aprendan que hoy día es súper necesario este debate. Quizás tanta información que fue negada antes, hoy día la podemos conjugar con la realidad. Ya no nos pueden decir, ni imaginar cómo estará nuestro adulto mayor en 20 años, ya lo sabemos. Más empobrecidos que ningún otro grupo humano en el mundo. Así que No, porque el agradecer. 10% no corre si ya estás jubilado. Además, imagínate, además. Así que, bueno, gracias, Ale, Ya. un abrazo para ti, te pasaste, muchas gracias. Nos estamos viendo en harto otros temas, así que de verdad te agradezco un montón esta oportunidad. Si quieres despedir, toda la... Muchas gracias por haber compartido con nosotras este espacio. Te agradezco la invitación y también, digamos, te agradezco que seamos dos mujeres, porque hoy día está el tema del panel de hombres, ¿no? Que se da en muchos lugares. Sí, hoy día Gabriel se retiró de un panel a propósito. Ay, mira, ahí están mostrando más encima cuánto sale el libro. Para que lo adquieran, para que lo adquieran. Puedan comprarlo. Sí, por supuesto, obvio. Así motivamos a la Ale para que siga haciendo su investigación y aportándonos con su conocimiento y experiencia. Ale, gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo para ti. Está ahí mi amigo Paulo Caña. Bien, el Paulo. Hola. Ya, gracias. Ahí está el Paulo. Chao. Ya, pues chao, Ale, un abrazo, muchas gracias. Y bueno, y nosotros nos quedamos para despedirnos nada más, pues, y decirles que de verdad les agradecemos un montón la audiencia. Era un tema muy coyuntural, muy complejo, difícil de explicar. Qué mejor que tener a una de las mejores, a una que se ha dedicado años de estudiar este fenómeno, este sistema, y mostrarnos en la realidad cuáles son sus mitos, a por qué nace, cuál es el origen y cómo en definitiva ha logrado sostenerse por 40 años. Los espero en el próximo capítulo desde mi casa, seguramente en algún tema interesante. Están pasando muchas cosas en nuestro país y no saben la alegría que me da saber que hay tanta gente que hoy día quiere participar, que quiere informarse sobre cosas tan importantes como esta, de verdad. Fue emocionante saber que el otro día en la votación se caía la página porque era mucha gente que quería saber qué pasaba. Así que ese es el camino, informarnos, participar, preguntar, para que no decían por nosotros. Así es, les abrazo desde acá y les agradezco un montón la compañía. Y será hasta el otro streaming desde mi casa. Buenas noches.